partimos de una pregunta. Esas preguntas que nos hacen pensar y que muchas veces no sabemos dar solución porque necesitamos ayuda de expertos. La pregunta es la siguiente. ¿El pensamiento crítico y creativo de los jóvenes, de nuestros hijos, de nuestros alumnos, está amenazado por la relación que ellos tienen con la inteligencia artificial, y añado generativa, porque es un paso más el que estamos dando, y la tecnología en general? ¿Qué está ocurriendo dentro de su pensamiento? ¿Estamos consiguiendo que sean autónomos? ¿O la relación tan intensa, Diego, que tienen con la tecnología, pues está haciendo que sus competencias de alguna manera aminoren, se vean amenazadas o sean delegadas por una serie de circunstancias en algo que realmente escapa mucho a la comprensión, especialmente de las familias? Y como es una pregunta un poco complicada, pues necesitamos expertos y los tenemos aquí. Bueno, pues por una parte tenemos a Laura Antón. Laura Casas Antón es licenciada en Ciencias Biológicas, una buena licenciatura también para entender a la persona. Cuenta con formación continua en liderazgo y educación. Es profesora y directora de ESO y Bachillerato en el Arcángel International School y directora de programas en Virtual Educa, donde impulsa proyectos internacionales de todo tipo, pero sobre todo orientados a la innovación pedagógica y la mejora de la calidad educativa. Un compromiso que se necesita muchísimo, desde luego, en nuestros tiempos y en nuestro país. Cuenta con más de 15 años de experiencia docente y ha desarrollado también la implantación del PAI, del Bachillerato Internacional, en el Arcángel International School de Madrid. Bueno, pues por una parte contamos con Laura. Muchísimas gracias, Laura, por estar aquí. Sabemos que tienes respuestas y eso es maravilloso. Y preguntas. Y preguntas también. Sí, es cierto. Es bueno que cada respuesta de alguna manera sugiera un cuestionamiento y así entramos en una rueda de conocimiento mutuo que yo creo que es muy enriquecedora. Bueno, pues por otra parte tenemos a Viridiana Barbán, doctora en educación también por la UBA, formadora y coach en aprendizaje basado en el pensamiento, lo que familiarmente llamamos TBL, que no es otra cosa que Thinking Based Learning, es decir, el aprendizaje basado en el pensamiento y además infusionado en los contenidos del currículum escolar. Esta certificación, que lo obtuvo del Center for Teaching Thinking de Boston, fundado por Robert Schwartz, con quien trabajó casi una década. Actualmente es profesora de ESO y Bachillerato en el programa del Bachillerato Internacional en el Colegio San Patricio, el Soto, en Madrid. Profesora colaboradora en la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Fundadora y directora de programas de formación en el proyecto One to Think, orientado al desarrollo de la pedagogía del pensamiento. Así que estamos hablando, primero con docentes, que parece algo interesantísimo, porque el docente no solamente tiene relación con los alumnos, el docente tiene relación con otros docentes, con una atmósfera de la docencia en el territorio donde se encuentra, pero también con los padres. Y esto es lo que nos interesa especialmente en la división de familias de la OIA. Y esa experiencia, además docente, la habéis sabido llevar a nivel de liderazgo. Por lo tanto, pues también ocupáis cargos en los cuales tenéis que dirigir equipos docentes a su vez y también al nivel del emprendimiento. Bueno, esto ya me parece palabras mayores. Así que creo que va a ser sumamente orientador todo lo que aquí vamos a hablar. Pues vamos a empezar un poquito con las preguntas. Cuando hablamos de pensamiento crítico y creativo, que son términos que han pasado ya al lenguaje coloquial, pues parece que todo el mundo sabemos de qué estamos hablando. Y yo considero que es un poco difícil, porque si a cualquiera dices, ¿podrías definirme qué es esto del pensamiento crítico y creativo? Muy difícil que te puedan dar una explicación plausible y sobre todo la que os voy a pedir a vosotras, una explicación con palabras
que se entiendan, familiares, para aquellas personas que no están iniciadas, para aquellas personas que, vale, pero mi hijo está haciendo eso, y esto, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo lo explicaríais? Bueno, pues mira, la verdad es que, como acabas de decir, hay muchísimas definiciones de pensamiento crítico, creativo, pero para hacerlo un poquito más sencillo, el pensamiento crítico lo podemos definir como la capacidad de analizar, evaluar y juzgar la información con la que nuestros niños y jóvenes y todos contamos de manera lógica y objetiva, ¿no? Para luego tomar decisiones de una forma fundamental, ¿vale? En base a las evidencias, a los datos. Pero fíjate que esto también implica que los niños desarrollen, o todos desarrollemos la habilidad también de reconocer falacias, de cuestionar supuestos, de identificar las evidencias que van a servirnos para argumentar o no una conclusión y para reconocer que es una conclusión válida. Y esto antes de, por supuesto, yo tomar una decisión, resolver un problema o llegar a una conclusión de algo que nos han dicho o que creemos que podría ser verdad o no. Qué bien, bueno, en resumen, saber tomar decisiones acertadas, de acuerdo a una información fiable. Correcto. Esto es dificilísimo hoy en día, porque te llueve tantísima información por tantas partes que dices, ¿con cuál me quedo? Pero realmente esa capacidad de poder reflexionar, averiguar, encontrar, pensar realmente es lo que hace que encuentres el camino verdaderamente correcto. Y esto es tan importante en edades escolares. ¿Desde qué edad es importante esto? Hombre, yo creo que es una cosa que se puede trabajar desde muy pequeñito, ¿no? Se puede fomentar desde casa de la propia actitud que tengan los padres y la propia actitud que tengan los docentes. Además, es un tipo de habilidades que son absolutamente fundamentales adquirir en la vida, porque luego, a lo largo de la vida de cualquiera de los que nos estén oyendo, de las que nosotras que estamos aquí, vamos a tener que tomar decisiones y hay que tomar decisiones más acertadas. Ojo, que eso no significa que no nos equivoquemos tomando decisiones, pero que no sea en base a que no me he informado, a que no he visto varios puntos de vista, a que no he evaluado, ¿no? Como decía Liliana, no he terminado de ver bien todo el contexto, ver la complejidad, ¿no? Y entonces, en ocasiones aceptaré, en otras ocasiones no aceptaré, ¿no? Pero por lo menos que ese desarrollo, un pensamiento complejo, se lleve a cabo para llegar al pensamiento crítico. Esto es, o sea, quiero entender que lo importante es desde muy pequeños crear una especie de andamiaje, ¿no? Que nos acompañe toda la vida y que de una manera automática casi seamos capaces de reconocer situaciones, evaluarlas y demás. Bueno, todo eso está muy bien. Cuando estamos en contextos tranquilos, cuando no se entienden nuestros interlocutores, etc. Pero claro, ahora los niños y los jóvenes, al igual que los adultos también, tienen que interlocutar, tienen que hablar, tienen que dialogar con dispositivos. Están influidos por las opiniones, las decisiones, los prejuicios también de las redes sociales o hablando de la IA generativa, el ChatGPT, etcétera, etcétera. ¿Cómo afecta realmente este entorno para ayudar a que podamos fomentar el pensamiento crítico y creativo entre los jóvenes? ¿Ayuda o lo deprime? A ver, realmente siempre está visto como las redes sociales, la inteligencia artificial, como si fuera el mal, ¿no? Que ha venido ahora a manipular la mente de los chicos, ¿no? Y bueno, y nosotros los adultos pensamos que somos inmunes, ¿no? a estas circunstancias. Creo que tiene muchas cosas realmente positivas, ¿no? Y además es que no podemos vivir en un mundo a espaldas de lo que están viviendo los jóvenes constantemente. O sea, tenemos que saber educar en ese mundo. Ahora mismo, ¿qué hacemos con los teléfonos móviles? Lo prohibimos constantemente, prohibir. Tiene su sentido, ¿no? Porque sobre todo a ciertas edades no son capaces de controlar el uso del móvil, no lo controlamos nosotros. Cuando estamos en una reunión lo van a controlar unos chicos de 12, 13 años. Pero creo que esa capacidad que tenemos esa reacción, mejor dicho, que hemos tenido de prohibir, cuando no sabemos controlar algo, lo que hacemos desde fuera siempre es prohibir para poder controlarlo. Y como no hemos sido educados nosotros de pequeños en el uso de redes sociales, de teléfonos móviles, ¿no? Nuestra
otra opción para controlarlo es prohibiendo, en lugar de educar. Creo que puede favorecer mucho una mentalidad abierta, ¿no? Se habla muchas veces de la mentalidad internacional, ¿no? Dentro de la sociedad internacional, ver otras realidades, ver otros puntos de vista, ¿no? Pero claro, también es una fuente de lo que se dice ahora, de las fake news, y de que puede intoxicar el cerebro tanto de adultos como de niños. Entonces, primero, el adulto debe saber gestionar eso para poder educar a sus hijos. Pueden obtener cosas realmente positivas, pero nunca ha sido tan fácil acceder a la información, pero nunca ha sido tan importante el saber filtrar lo que estamos viendo. Y eso es lo que el pensamiento crítico nos puede aportar. La idea es, lo que dice Laura, es evitar de que esto sea un consumo pasivo, porque efectivamente ahora ya no tenemos simplemente la información ahí, sino tenemos mucha información que permite que pueda, todo lo que hay por ahí, que no tenga yo que hacer un doble esfuerzo para buscar información, contrastar información. La idea aquí es evitar la dependencia cognitiva, porque efectivamente la inteligencia artificial nos ayuda a tener toda esta información ya prácticamente digerida. Ahora hay que enseñar a nuestros niños a ver cómo contrasta la información, hacerles preguntas a esta información, de dónde sale, quién la escribió, de qué manera puedo cerciorarme de que esta información me va a servir, va a ser relevante para lo que yo quiero, y por supuesto entrenar desde muy pequeño, porque lo vamos a usar, es inevitable y tiene que ser de manera activa y de manera crítica. Es decir, que ya la cuestión de tecnología sí, tecnología no, está absolutamente dirimida. O sea, estamos inmersos en la tecnología. La cuestión es que, cuándo, quién, cómo, etcétera, una serie de cosas. Y da mucha alegría escucharos porque, como he dicho antes, estamos hablando con docentes, con gente que está dentro del aula, con gente que está dirigiendo colegios. Y esto, bueno, pues se alivia pensar que desde el mundo docente las ideas están bastante claras. No prohibición, pero sí educación. Perdón. Entonces, bueno, en eso tranquiliza muchísimo. Pero cuando el alumno vuelve a casa, ¿qué sucede? ¿Cómo de importante es que en casa también haya esta conciencia y haya un plan con los hijos? ¿Cómo está este tema? Pues realmente, si no tienes cuidado desde casa en trabajar el pensamiento crítico de una manera adecuada, que suenan palabras muy bonitas, muy potentes, ¿no? Pero realmente es el niño que lo ve desde casa, ¿no? O sea, nosotros somos por el contexto familiar en el que nos criamos, ¿no? Luego sí que es verdad que cada uno puede llevar su trayectoria de vida, ¿no? Pero realmente es de lo que mamamos de pequeños, lo que gran parte de lo que vamos a hacer. Entonces, si desde casa se cae en la crítica, que no en el pensamiento crítico, es el gran peligro que puede haber. O sea, mucha gente cree que el pensamiento crítico es el que pienso yo. Yo pienso esto y entonces los demás realmente no tienen pensamiento crítico y caemos en criticar el pensamiento de los demás, que es diferente. Entonces ese es el peligro entenderme, ¿no? La palabra peligro no, pero el error que se suele caer en las familias. Veo algo, como tiendo a criticarlo, a tener pues, un punto de vista diferente al que tengo yo, lo estoy criticando, pues ya soy una persona crítica. ¿No? Efectivamente, pero entonces, claro, yo padre me pregunto, a ver, que esto es un poco difícil, porque yo tengo mis prejuicios también y tengo mi forma de pensar que proviene de unas experiencias que mi hijo no tiene, pero ¿qué puedo hacer yo para ayudarle a que diferencie entre lo que son hechos opinables y lo que son críticas agudas, interesadas de alguna manera, o juicios que van a condicionarle mucho su pensamiento? ¿Qué puedo hacer yo como padre? Esto es una cosa muy interesante, porque efectivamente los padres son los primeros que tienen que ser pensadores críticos, como dice Laura, ¿no? Y crear un ambiente, sobre todo es importante que sepan escuchar, dar tiempo también para pensar, provocar este ambiente en casa, que yo sé que siempre vamos todos muy rápidos, ¿no? ¿Verdad? Y hacer que el niño sea capaz de tener en cuenta que siempre hay que preguntarle aquello que ve, que escucha, que lee. Por ejemplo, hablando de lectura, se puede ya empezar desde muy pequeño a hacer que el niño lea de manera reflexiva. Y en cada cuento que se le lea a un niño, o en cada
historia que un niño, por ejemplo, lee por su propio interés, podemos enseñarles cómo hacer un mapa de pensamiento, qué preguntas le puedes hacer a este personaje, por qué crees que este personaje ha hecho, de dónde crees que ha sacado esto, crees que es verdad, qué cosa, que por ejemplo, qué red flag te sale, ¿no? O sea, tú crees que esto podría ser verdad, ¿por qué lo piensas? Y eso siempre, la primera pregunta, ¿por qué lo piensas? ¿Qué puedes aportar para apoyar esto o no? Y esta es la primera, yo creo que el primer paso que deberíamos dar en casa con los niños pequeños y luego, a medida que ya tienen más edad, pues un poquito entender qué es el pensamiento crítico, de verdad, porque a veces que pensamos, sí, tenemos pensamiento crítico en las aulas, o yo practico pensamiento crítico en casa, pero los niños saben realmente qué conlleva pensar de manera crítica o creativa. Desde esto también hay que ir educándolos siempre desde casa en cualquier actividad que hagamos. Promover preguntas y hacer que ellos aprendan a hacer preguntas. La verdad muy interesante porque habéis empezado un poco generalizando, sí, pero entrando luego en cosas muy concretas que sí se pueden hacer desde casa. Pero seguramente que en muchas cabezas en este momento de padres estará rondando la pregunta, ¿pero de dónde saco yo el tiempo? ¿De dónde saco yo el tiempo? ¿Cuál sería una gestión adecuada del tiempo en una familia sumamente ocupada, como en todas las familias? O sea, el tiempo se reduce muchísimo, hay que hacer tantas cosas, tus trabajos, llegar a casa, la demanda de la casa, los hijos, etc. ¿De dónde saco yo ese tiempo? ¿Cuánto tiempo necesito yo para hacer todo lo que Viridiana me está diciendo? Yo creo que una de las cosas que podría hacerse es aprovechar conflictos que hay en la familia, que ocurre absolutamente toda la familia, ¿no? Con mi hermanito, mi primo o tal, o en clase ha pasado esto y hacer preguntas abiertas. ¿Y por qué ha pasado esto? ¿Y tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? O sea, colocarles en distintas posiciones para que vean distintas realidades de lo mismo. Creo que eso es aprovechando, por ejemplo, problemas que hay en la misma familia. Sí, es muy interesante lo que estás diciendo, Laura, porque una de las actividades que tú propones es que realmente los niños aprendan a empatizar, ¿vale? Con otras personas, con otros caracteres, con otras situaciones, pero a empatizar no de una forma pasiva, que es algo que también has comentado tú, sino a empatizar de una forma activa. Y eso está muy bien el juego de rol. Vale, pero vamos a presentar esta situación o una situación que se ha dado en una película, en un libro o en un conflicto, como bien decís, y tú, como padre, ¿cómo lo hubieras resuelto? O tú, como la persona afectada por este accidente, ¿cómo hubieras reaccionado? Es decir, ponerte ese sombrero que hace que verdaderamente la empatía no sea solo una empatía cognitiva, sé lo que te pasa, sino que sea una empatía emocional. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para que lo que te pasa, ayudártelo a que lo superes, etcétera, etcétera? Entonces, es una forma, ¿no? Estamos diciendo, hacer este tipo de cosas no lleva mucho tiempo, hemos dicho, ¿no? Incluso cuando estamos viendo la tele. Estamos en casa todos, bueno, hay que dedicar tiempo efectivamente, que eso ya podría ser otro tema para debatir y hablar aquí. Podemos reunirnos en familia, estamos expuestos diariamente a una cantidad de publicidad enorme. Por ejemplo, estamos sentados con nuestros hijos, oye, ¿qué estás vendiendo ahí, por ejemplo? ¿Tú por qué crees que han dicho que esto es mejor que lo otro? ¿No? ¿De dónde crees que han sacado la información? ¿Qué emociones quieren tocar? ¿Por qué lo piensas? ¿Tú crees que puede haber otra cosa mejor? ¿Dónde podemos buscar información para contrastar y ver si realmente lo que nos están vendiendo es así como lo dicen, ¿no? Entonces, eso lleva, yo creo que 10 minutos, simplemente cuando vemos una publicidad, que tenemos muchísimas. En media hora que estemos viendo la tele o un programa, saldrá muchísimo. Y con un anuncio podemos hacer unas 5, 6, 7 preguntas que el niño, por lo menos aunque no sepa responder en ese momento, dice, uy, hay que hacerse ese tipo de preguntas a la hora de ver algo, leer algo, escuchar algo, ¿no? Eso también es interesante también lo que dice Viridiana, porque yo esto estoy pensando y lo estoy sacando punta. Digo, porque claro, por ejemplo, en el ejemplo que acabas de poner ahora,
Pues se me ocurre que, aparte de que estamos trabajando el pensamiento crítico, estamos también formando a nuestros hijos para ser consumidores responsables. Es decir, también tengo que decir que en breve también grabaremos un espacio que tiene que ver con el marketing, cómo impacta nuestras vidas, y el neuromarketing, que es algo que apela ahí a nuestras emociones. Entonces, ayudar a que nuestros hijos, en un mundo donde está todo por consumir, donde los centros comerciales se han convertido en los centros de ocio, sí, pero de ocio consumiendo siempre algo, ¿verdad? Pues es que es muy importante que estemos alertas y sabemos qué nos pasa con esas preguntas que tú acabas de mencionar, ¿no? Pero preguntar es muy interesante. Es decir, el conseguir hacer preguntas interesantes que hagan pensar y que susciten otras preguntas. Sin embargo, no sé si es un tema cultural, quizá, cuando nos hacen una pregunta, bueno, nosotros como profesores lo sabemos, lo primero que suele ocurrir es que la persona se queda como colapsada y empieza a pensar, creo que lo sé, pero puedo equivocarme. Y si me equivoco, ¿qué riesgo estoy corriendo? Es que me van a decir, pero qué tonto eres, pero qué contestación tan absurda, pero es que eso no sirve, pero tú qué te has pensado. Ese miedo a equivocarse. Es posible que sea también una barrera, el miedo de los niños, de los adolescentes a equivocarse en sus intervenciones, que haga que realmente no continúen ese diálogo tan enriquecedor que Viridiana está comentando. Yo creo que el primer ejemplo deben ser los propios padres y los propios docentes. Me equivoco todos los días en clase, todos los días, ¿no? Y además, pero ya está, y te dicen, profe, pues me he equivocado, ya está. Y dices, no me acuerdo de esto. Y es natural. Mostrar la vulnerabilidad y también la de los propios padres, ¿no? Los pequeñitos yo entiendo que lo ven como superhéroes, ¿no? Sus padres, ¿no? Y luego ya cuando llega la adolescencia empieza esa etapa de cuestionamiento, de quiero formar mi propia identidad, ¿no? Pero si en esa educación ellos perciben que equivocarse, mostrarse vulnerables, no te hace peor, sino te hace más fuerte, ¿vale? Eso a ellos les va a dar una capacidad muy alta de tolerar los defectos de los demás, ¿no? Que eso luego muchas veces nos frustra mucho, y luego por otro lado el tener la humildad y la capacidad de decir no pasa nada, que los errores existen igual que existen los aciertos, y sigamos construyendo y sigamos trabajando en ello. Luego también la forma de expresarlo, la forma de cómo cuando alguien se equivoca, a veces de forma equivocada, nosotros les hablamos mal, ¿no? Y no lo haces ni cuenta. Por eso el uso del lenguaje apropiado es importante. Ellos tienen que aprender un lenguaje, el lenguaje es pensamiento, ¿no? El pensamiento modifica la conducta. Entonces, al fin y al cabo, un lenguaje apropiado que aprendan desde casa, ¿vale? A expresarse de una forma asertiva, algo muy, muy difícil, ¿vale? Que incluso los adultos nos cuesta mucho expresar opiniones contrarias de forma asertiva, ¿no? Ellos, si lo perciben como algo natural, ¿vale? Y van a integrar, porque son esponjas, obviamente lo van a integrar, y eso les va a dar una calidad de vida brutal a lo largo de su vida, no solamente en la época escolar, sino cuando ya sean adultos. Fíjate, qué razón tienes, porque esto, en un mundo en el que vemos los modelos, por ejemplo, que nos muestran las redes sociales, para qué hablar de TikTok y compañía, etcétera, donde todo tiene que ser perfecto. Todo tiene que ser perfecto desde lo físico, o sea, tengo que transformarme de alguna manera mis ojos, la forma de mi imagen, te creas, digamos, pues clones de ti mismo, ¿no? Queriendo ser muchas veces lo que no eres, el defecto como que está mal visto, y determinadas cosas que tú tengas capacidad de hacerte esa autocrítica, aceptar con naturalidad, me he equivocado, con esa transparencia, yo creo que da todavía más valor a la perfección. Yo creo que ahí es donde el ser humano empieza a ser dueño de sí mismo. Es decir, reconozco que me he equivocado, no pasa nada, volveré a intentarlo otra vez de una manera distinta. Y eso hace ayuda muchísimo,
en edades en formación, la segunda cosa que has citado, que el saber aceptar estos retos y bueno, asumir el fracaso y tener esa resiliencia, me autoafirma también en la asertividad. La asertividad, esa cualidad o esa competencia que tengo que tener para salir adelante en la vida sin venirme abajo. Saber decir sí a lo que creo que sí, no a lo que creo que no. Pero aquí también juega un papel importante quién te está escuchando. Si te escucha de una manera empática o ya ves en sus ojos que te está juzgando, te está descalificando. Entonces, ahí como profesores creo que lo sabéis hacer muy bien y los padres a veces también quieren dar ya la respuesta y decir no, eso no es así. Hay que tener un poco de paciencia, ¿verdad? Definitivamente, hay que dejar tiempo siempre para que se piense en lo que se ha hecho, en lo que está por hacer, e incluso ese proceso de metacognición sobre cómo has pensado, cómo has hecho lo que has hecho. También hay que enseñar a los niños que eso es un proceso, parte de nuestro proceso de aprendizaje y de pensamiento. Llego en un momento determinado, tenía que tomar una decisión, no fue acertada, tengo que ir hacia atrás, preguntarme, ¿tenía la suficiente información? ¿Hice realmente las preguntas adecuadas para encontrar si había un supuesto que no era así, una falacia que no reconocí? Y luego entonces determinar qué otros pasos debería seguir. No pasa nada, como dice Laura, no fue la decisión acertada, no fue la solución acertada, ¿qué podría haber hecho y qué voy a poder hacer adelante ahora para mejorar esa acción que hice, ese pensamiento, esa conclusión a la que llegué? Es también educable eso, y se debe además enseñar a los niños a llevar a cabo esos procesos de metacognición. Fíjate, esto nos pone en franca contradicción con lo que ocurre, por ejemplo, en nuestro diálogo con la tecnología. Cuando estamos utilizando una red social, cuando estamos utilizando WhatsApp, etc., son herramientas que demandan de ti impulsividad y compulsividad. Dos cosas que son diametralmente opuestas a lo que es la reflexión necesaria que acabas de explicar. Definitivamente. Entonces, bueno, yo creo que es suficiente con que seamos conscientes de que la impulsividad y la compulsividad hay que frenarla educando también y dando lugar y tiempos para la reflexión. Y eso en casa también, unos minutitos vienen muy bien y son una vacuna estupenda, fantástica. Bueno, pero estamos hablando de pensamiento crítico y como que estamos dejando aparte el pensamiento creativo, pero por lo que yo sé van unidos. Esto, explícamelo por favor. Sí, la verdad que van de la mano. Son complementarios. El pensamiento creativo va un poco más de generar ideas diferentes, innovadoras, buscar alternativas ocultas, no las que siempre buscamos, ser capaces también de la habilidad de buscar conexiones donde pensamos que no hay, conectar conceptos, propias ideas, combinar ideas, buscar soluciones creativas. Y claro, esto es el pensamiento creativo, muy definido, muy así sencillo, pero luego, claro, una vez que yo tengo esas grandes ideas, una solución diferente, etc., tengo que pensar de manera crítica y evaluar la viabilidad, por ejemplo, de esas ideas, ¿no? Entonces, pues siempre van de la mano. E incluso cuando pienso de manera crítica a la hora de tomar una decisión o resolver un problema, debería ser lo más creativo posible también para ver alternativas, valorar diferentes perspectivas de dónde buscar, etc. Bueno, efectivamente siempre van de la mano y habría que educar, ¿no? en ambos pensamientos las habilidades que debemos desarrollar. Lo entiendo mejor, pero yo creo que necesito también algún ejemplo. Laura, te voy a poner un reto. ¿Cómo trabajar el pensamiento Porque tú eres muy buena en el cole, pero seguro que en casa también eres buenísima. Tú imagínate, vale, estás en casa. A veces pensamos que la creatividad tiene que ver mucho con ser un buen músico, con pintar muy bien, con, no sé, ser capaz de hacer una obra de teatro, no sé, cosas así. Pero algo más sencillito. Estás en casa y tú propones una actividad creativa pues a uno de tus hijos y con los elementos que tienes en una casa, que son los elementos diarios, familiares, habituales. ¿Qué se te ocurre? Así a bote pronto,
A mí se me da fatal cocinar. O sea, tengo muchas habilidades y esa no me ha tocado. Pues cuando la fastidias, te lo cuentas, estás con tu hijo haciendo unas tortitas o cualquier historia y ha metido la pata ahí. Vamos a buscar una alternativa, a ver cómo podemos arreglarlo o con qué pueda quitar, qué pueda añadir o mira, vamos a ir a la televisa porque esta va a ser la alternativa que vamos a tener. O sea, realmente, yo creo que lo importante sobre todo es con el tema del pensamiento creativo, es que no se limiten, no estén limitados ellos, ¿no? Que se limita mucho, tiene que ser de esta manera y si no, no me vale, ¿no? Tienen un control excesivo y eso lo veo mucho en los adolescentes, además, ¿no? La obsesión de controlar todo, todas las decisiones, todo lo que quiero hacer, incluso a la hora de, yo creo que de elegir una carrera, ¿no? Como que se centra mucho, tengo que estudiar esto, y no ven las posibilidades de trabajar en lo que quieren, pero mediante otro tipo de carreras. O sea, hay decisiones que se pueden tomar en familia importantes, ¿no? Que a lo mejor no son unas tortitas, ¿no? Puede haber decisiones trascendentales que afecten a la calidad de vida y el futuro de tu hijo, ¿vale? Pero que hay alternativas siempre para llegar a lo que queremos o lo que quieren hacer. Y no, sobre todo, que estén encerrados en una única opción. ¿Vale? Y eso sí que se trabaja, la rigidez cognitiva, creo que se llama. Claro. Llega el fin de semana y ¿qué podemos hacer hoy? ¿No? Pues yo quería hacer esto por lo que sea. Quiero ir a montar en bici, está lloviendo y le coge la pataleta, ¿no? Hay que trabajar el desarrollar otro tipo de posibilidades que tengan relación con lo que tú quieres hacer. Te lo quieres pasar bien, quieres hacer moverte, quieres hacer deporte, pues vamos a buscar una alternativa. Quizás sea una manera de empezar a trabajarlo poquito a poco sin que sean cosas así realmente complejas, quitando además lo típico, ¿no? Pintar, ¿no? Que es lo que la gente asocia, pintar, música, todo lo que son las artes, que se abre la creatividad, pero es que hay muchos tipos de creatividad. O sea, abrir la mente. Sí. Abrir la mente. Es que es cierto. Quizá en esta búsqueda de modelos perfectos, de la que hablaba antes, tú te encierras en que tus cosas, tus decisiones, tu forma de actuar, tienen que obedecer a un modelo determinado. Y es cierto, es verdad también, que las personas funcionamos por modelos y los niños muy pequeños, desde chiquitines los bebés funcionan también por los modelos que ven, es una forma de aprender y de abordar una realidad que les sobrepasa. La importancia del modelo. ¿Qué modelos se supone que deberían de presenciar nuestros hijos en las actividades de casa, en los adultos que vivimos en casa? Bueno, es que Laura prácticamente ha dado un ejemplo maravilloso, ¿no? O sea, efectivamente, los adultos vamos demasiado rápido. Precisamente le damos ese tiempo del que estamos hablando, de sentarnos y dedicar ese tiempo a, por ejemplo, retomo lo de que yo tampoco soy buena cocinera para nada, o sea, primeramente tenemos que tener ese tiempo para dedicarlo a que hagamos, por ejemplo, una receta juntos. Demostrar también ese rol de, nos podemos equivocar, a mí también me ha salido muy mal, vamos a tener una lluvia de ideas, o sea, que también en ese caso el padre, la madre, el tío, el abuelo, o sea, el adulto, sea capaz de decir, conscientemente voy a dedicar en este tiempo, voy a demostrar que yo también le doy valor a pensar de manera creativa o pensar de manera crítica, que voy a tener también la oportunidad de darles el tiempo para que juntos, por ejemplo, tengamos una lluvia de ideas, ¿vale? Busquemos alternativas y digamos el por qué podría ser una alternativa mejor o peor. Mira, cuando hablamos, por ejemplo, de una receta, ¿no? También tenemos oportunidad de practicar otro tipo de pensamiento, por ejemplo, el ranking, de por qué un paso debería venir primero y otro después, o cómo clasificarías esto o lo otro, o de qué manera podríamos cambiar esta receta para que le guste a todos, ¿no? Pero ser consciente de que deberíamos dedicar ese tiempo para provocar al niño, ayudarlo a que piense de manera diferente, y eso efectivamente deberíamos tenerlo muy en cuenta los adultos a la hora de lidiar un poquito con estas situaciones en casa. Pero Laura, quizá llevada por su especialización profesional, ¿verdad? Nos ha hablado de la importancia del lenguaje. Sí, Yo también creo muchísimo en ello, ¿no? El lenguaje cambia formas de pensar, cambia percepciones, nos acerca, nos distancia, etcétera, etcétera. Podríamos pensar en expresiones o palabras que no deberíamos de utilizar
si no queremos traicionar la idea de que lo que queremos es fomentar el pensamiento crítico y creativo, esa mente abierta. ¿Qué expresiones deberíamos de evitar? Hombre, yo creo que en este contexto, ¿no? Lo más importante es evitar el no. Sí. O sea, no es una presión en la palabra no. Porque el no ya genera de por sí mucho rechazo, ¿no? Y aunque hay que decir muchas veces que no, Claro. que también hay que enseñarles eso, ¿no? Que ese es otro tema. Pero el no, cuando le dices a un estudiante, dibuja una margarita, todos ahora mismo estamos en la mente ya poniendo la imagen de la margarita, con un pétalo blanco. Pero hay margaritas de muchos colores. Entonces, no cortarles esa creatividad que puedan tener, ¿no? A la hora de pintar, a la hora de construir modelos con legos o yo qué sé, se me ocurre a la hora de hacer un deporte determinado que tenga que estar establecido de esta manera, ¿vale? O sea, yo creo que el cortarles esa libertad de poder explayarse, o sea, los niños cuanto más pequeños, es una pasada la imaginación que tienen, es increíble, es increíble. Entonces, debemos dejar que siga fluyendo, ¿no? Luego vamos teniendo como esa poda mental, donde nos vamos por las reglas, lo que está establecido o preestablecido, y creemos que es lo correcto y vamos por lo que se espera de nosotros, ¿no? Entonces creo que más bien es evitar ese, ¿no? Fomentar el pensar diferente, que luego cuando somos adultos nos cuesta mucho el pensar diferente, y que vean que existe esa posibilidad de que se puede pensar diferente y que no es ni mejor ni peor, simplemente es diferente. Que no pasa nada por ser diferente y pensar diferente, efectivamente. Bueno, habéis dicho no demasiadas cosas. Demasiadas cosas quizá para ver una vez el vídeo. A lo mejor hay que verlo más veces, porque es que, de verdad, yo, padre, creo que estaría con un blog de notas, ahí esto me lo apunto, esto me lo cojo, esto me lo apunto. Pero todo esto de lo que hemos hablado, para no alargarlo más, pero referirlo a si nosotros como padres asumimos este papel de verdaderamente trabajar con nuestros hijos en casa de manera sencilla el pensamiento crítico creativo, les estamos colocando en una situación de ventaja o desventaja a la hora de que nuestros hijos tengan que dialogar con la inteligencia artificial generativa, que tiene sus propias ideas, sus propias opiniones, ¿de qué nos sirve eso frente a la tecnología inteligente que tenemos hoy en día? Bueno, yo creo que habíamos ya un poco hablado de esto, o sea, que no sean consumidores pasivos de esa información y que sean capaces de verlo siempre desde el punto de vista de que yo tengo que ser partícipe de esta información para utilizarla bien, ¿no? Y para poder tomar mis propias decisiones y para poder determinar si esta información me sirve o no y cómo yo puedo utilizarla para las diferentes acciones que tengo que tomar. Eso es importante. Sí, hemos dicho que es también un antídoto contra la manipulación, ¿verdad?, de las ideas de una persona. Y yo no sé, ¿alguna de las dos os atreveríais a dar ese pequeño decálogo? Bueno, el decálogo siempre tiene 10 cosas, pero lo podemos reducir como queráis o ampliar a los padres de lo que hemos hablado. ¿Qué cosas hacer? Ahora mismo creo varias cosas, ¿no? Sí. Voy a empezar, perdón. Sí. Uno, que dejen que se aburran. Vamos por ahí, sí. Que dejen que se aburran, que dejen que... O sea, el aburrimiento es... Si se le puede llamar un aburrimiento maravilloso. Yo las mejores ideas las tengo cuando doy un atasco y cuando me estoy duchando, ¿no? Porque cuando te duchas porque te relajas, ¿no? Entonces ahí empieza a aflorar. Pero cuando estás aburrido, los niños no se aburren porque están hasta arriba, ya no solo de tecnología, de extraescolares, que entiendo, porque muchas veces tienen extraescolares porque la gestión diaria y la conciliación familiar no lo permite. Pues a veces los propios chicos quieren estar metidos en todo, ¿no? Porque son chicos inquietos, quieren estar en música, quieren estar en deporte, tal. Pero nosotros como padres tenemos que ser lo primero que decir, no, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Que tengan tiempo libre, que se puedan aburrir, que puedan pensar, que puedan idear. Eso es fundamental. Y luego también, cuando educas, que los padres sean conscientes de que educar no significa tener razón siempre. O sea, la educación es la base de la sociedad. Y nosotros somos los docentes y somos los profesionales de la educación, ¿no? Pero la responsabilidad de la educación recae en las familias. Nosotros somos, entenderme bien, una herramienta, ¿no? Para llegar a esa educación que queremos que tengan, que son los futuros ciudadanos. O sea, es fundamental el papel que tenemos nosotros como docentes y las familias. Entonces, pero educar no significa siempre estar en lo cierto.
que se dejen también acompañar, guiar por los docentes, que somos los profesionales. O sea, bueno, es decir, cuando vas a un médico, bueno, los hay, ¿no? Pero a un cirujano no le cuestionas la técnica, no sé que seas cirujano, la técnica de que te va a abrir el corazón, no lo cuestionas porque confías en ellos. Entonces tenemos que tener esa confianza, ¿no? Que creo que quizás algo que ocurre mucho en esta sociedad también es la falta de confianza de todos con todos. Entonces que las familias confíen también en los docentes. Establecer momentos libres de tecnología y que los padres también tengan esos momentos libres de tecnología, porque hablamos de los niños, pero los adultos estamos enganchadísimos también a la tecnología. Plantear siempre preguntas abiertas, no si no, esta es la respuesta, hacer más preguntas, que el niño se acostumbre a hacer preguntas, no sé, promover proyectos creativos, imaginar cosas en casa. Oye, ¿qué pasaría si, no sé, si en vez de usar la cuchara para esto, la usamos para otra cosa? Oye, si siempre se nos están perdiendo las llaves, o el control remoto, ¿qué podríamos hacer para que no se pierda más? O sea, cosas tan simples como eso, promoverlo siempre en casa, ¿no? Para que el niño se vea en un ambiente desde casa, como dice Laura, ya con esa disposición, porque hemos hablado mucho de crear, desarrollar esas habilidades, de crear que los niños hagan preguntas, etcétera, pero es que si no tenemos la disposición a pensar de manera creativa, a cuestionar lo que nos dicen, a cuestionar lo que escuchamos o leemos, etcétera, no lo vamos a hacer. Y ahí los padres, los adultos, los profesores tenemos que ser protagonistas en esto, ¿no? Demostrar que eso es lo que tenemos que hacer, porque ella decía, sí, van a ser los futuros ciudadanos, los futuros políticos, los que van no sé, a crear leyes, y en un mundo que no sabemos cómo va a ser dentro de 5 años, ¿no? Un mundo cambiante, con constantes problemas y complejidades muy importantes. Yo también introduciría lo que hemos comentado antes, el error. Algo que el error tiene que formar parte de la aprendizaje, desestigmatizarlo, ¿vale? Y luego pensar que muchas veces en ese pensamiento crítico yo he visto todo, he evaluado todo, desde el punto de vista, he hecho los pasos que hay que seguir, esta es mi conclusión, pero pensar que igualmente puedo estar equivocado, asumir que puedo seguir estando equivocado y que todo es una evolución, todo cambia, ¿vale? Todo tiene que fluir en el cambio, porque si no, mal vamos. Y tengo que asumir que me puedo equivocar y que no pasa nada y que lo asumiré, que a pesar de todo me había equivocado. Claro, porque hay veces que esa equivocación no viene ni siquiera dada porque no hayas realizado un proceso de pensamiento correcto, sino no tienes la información adecuada. Por eso también una parte del decano debería ser, bueno, siempre contrastar la información, saber de dónde viene esa información, cuánta información necesitamos. A veces tomamos decisiones y no teníamos la información necesaria para llegar a esta conclusión, tomar esta decisión. Entonces también esto debería ser parte, ¿no?, de ese decálogo, siempre contrastar y verificar la información que tenemos, por ejemplo. ¿Queréis añadir algo más? Uy, podríamos estar. Podríamos añadir muchísimo más, pero bueno, no va a dar para otras sesiones porque yo creo que con esto ya hay bastante poder. Sí, me he encontrado muy cómoda, hemos aprendido muchísimo y de verdad os quiero dar las gracias. Y bueno, para las familias yo creo que está bastante claro, lo han hablado muy bien, Viviana, Laura, Viviana, han dado pautas y ese tiempo, pero ante todo es ser conscientes de qué es lo que tenemos entre manos. Tenemos unas herramientas valiosísimas para hacer que nuestros hijos saquen lo mejor de la tecnología. Entonces creo que esa es la gran idea y el cómo ya lo habéis explicado y lo seguiremos explicando, así que os invitaré en sucesivas ocasiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias.